¿Estás triste? Ponte a silbar como yo. Por ahí estábamos recordando la voz de Kiko, uno de los personajes que literalmente acompañó la infancia de muchos adultos hoy en día y también de los más chiquititos, porque la emisora siguen repitiendo los capítulos del Chavo del Ocho. Y justamente hablando de personajes reconocidos en el espectáculo, hoy tenemos una visita muy especial. Vino desde México, por supuesto, a hacer su visita a los familiares, porque él es de aquí, de Jujuy. Nos encontramos con Sebastián Yapur, locutor comercial, actor de doblajes, reconocido por interpretar personajes humorísticos, pero también algunos otros más serios, y conocido por su diversidad en el registro de la voz para poder realizar las voces estas que se reconocen en el mundo entero. Sebastián, buen día, bienvenido. Hola, buenos días, chicos, ¿cómo están, querido Mario? Bueno, un placer estar aquí en Jujuy. Siempre volviendo a visitar a la familia, a visitar a los amigos, así que bueno, muy contento de poder estarlos acompañando un ratito aquí en el noticiero y gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo te está encontrando la vida, el tiempo de la vida profesional, por supuesto, la familia? ¿Cómo estás? Por suerte bien, una etapa linda, balanceando siempre lo que es la cuestión familiar con el trabajo, un trabajo muy lindo, un trabajo muy entretenido. Por supuesto que ya son 15 años en México y otros tantos prácticamente fuera de Jujuy, toda una vida, pero sin embargo, como decía el poeta, Jujuy siempre se vuelve, así que aquí estamos y un poco tratando de balancear todo, como bien decían, la carrera de locución de comerciales, en la cual tengo la fortuna de prestarle mi voz a marcas muy importantes en toda Latinoamérica y sin duda algo que me apasiona mucho, que es el doblaje, una actividad linda a la cual yo siempre me dediqué, a veces incluso sin saberlo, ¿no? En la escuela, ya desde chico, haciendo las voces, haciendo los personajes, siempre divirtiéndonos. El amigo Vichy Flores no me va a dejar mentir, mis compañeros de la escuela, donde siempre, cuando había oportunidad, metíamos algunas voces, pero siempre como un juego. Y quién diría que años después ese juego se convirtió en una carrera que me ha permitido desde hace ya 15 años ponerle voz a personajes muy importantes e incluso últimamente también con algunos trabajos en televisión, primero como locutor, voz en off de programas importantes como Bailando por un Sueño, Pequeños Gigantes, parodiando, y últimamente haciendo algo de actuación también en telenovelas allá en Televisa, como para diversificarse un poquito y no aburrirse tanto de hacer siempre lo mismo, ¿no? En tiempos del Colegio Nacional número 1 también tenemos varios testigos. Claro. No muchos, hay gente que se perfila ya viendo, qué bien que lo hacen, nos reímos todos, pero alguien por ahí diría, ¿y quién te dice, no? ¿Te imaginabas vos llegar a vivir de esto a esta altura? No, la verdad que no. Acordate que yo soy de una generación en la que había que ser doctor, abogado o algo así para vivir. Y bueno, afortunadamente la vocación pudo más, mis padres me supieron entender en ese sentido y bueno, hoy por hoy la cosa es diferente, los paradigmas han cambiado, ya no estamos en tiempo donde las profesiones tradicionales te garanticen absolutamente nada y trabajos como el nuestro que tienen que ver con la comunicación están mucho más tenidos en cuenta. Pero sin embargo, la realidad de las cosas es que yo no solo que tenía inclinación para esto, sino que no era demasiado bueno para otra cosa. Claro. Entonces era esto o nada. Y bueno, un poco jugando en aquellas primeras presentaciones de Nostradamus, del grupo de rock que yo tenía, probando los micrófonos, de repente en el Mitre, de repente en la Sociedad Española, alguien me empezó a escuchar y se dio cuenta que eso que yo hacía como un juego podía ser mucho más que un juego y bueno, y eso fue un poco lo que pasó, ¿no? Sebastián, uno para ser locutor comercial, como es tu caso, se prepara académicamente. Ahora, para ser actor de doblaje, ¿cómo se empieza? ¿Ese es innato? ¿Se puede aprender a hacer esto? Mira, el doblaje es una actividad sumamente artística, hay que ser actor, no sé si necesariamente en el sentido formal, pero sí es actuación y yo siempre digo cuando me toca la oportunidad de dar cursos y seminarios en México y en distintos lugares de Latinoamérica, siempre digo que es una de las maneras de actuación más complicadas y más acotadas porque no tenemos el recurso de lo gestual, no nos podemos mover,
tenemos que estarnos sujetando a los movimientos de la boca que ya hizo otro actor o alguien dibujó, y entonces dentro de esa situación tan limitante tenemos que lograr transmitir. Con el registro de la voz. Con el registro de la voz, etcétera. Entonces es un oficio que se aprende ejerciéndolo. Por supuesto que se pueden tomar cursos y prepararse de diversas maneras, pero realmente la manera en la que uno se convierte en actor de doblaje es metiéndose a una sala de doblaje, escuchando y viendo cómo lo hacen los grandes, y poco a poco se va aprendiendo esto, que es también muy difícil, ¿no? Imagínense ustedes estar viendo un monitor con la película, escuchando el inglés con los auriculares, claro, y leyendo el español en un guión, sincronizando perfectamente. Es algo que requiere mucho tiempo para poder hacerlo. Y en mi caso, donde yo trato de trabajar con diversidad de voces, hacer cosas muy distintas, bueno, eso ya es parte de mi propia locura, ¿no? Y yo siempre digo que para hacer lo que yo hago hay que tener un leve grado de esquizofrenia, si no, no se podría, ¿no? ¿Te acordás cuál fue el primer personaje que realizaste profesionalmente? Profesionalmente, sí, yo recuerdo, por ejemplo, para cine, fue una película de Disney que se llamó Frío de Perros, con Cuba Gooding Jr., donde él corría con unos huskies siberianos y en un momento él empieza a alucinar y los perros comienzan a hablarle a él, y yo hice uno de esos perros. Recuerdo el primer papel importante para cine que yo hice para Disney, que era uno de los sueños que yo llevaba cuando fui a México, que fue el tiburón Bruce de Buscando a Nemo. Lo recuerdo mucho porque fue un papel que yo conseguí a través de prueba de voz, ¿no? O sea, la compañía solicitó a varios actores muy conocidos, ídolos míos de aquella época, que hiciéramos una pequeña prueba, y ellos me escogieron a mí, ¿no? Aquel personaje tan lindo que decía: hola, soy Bruce, que hace un par de bocadillos como ustedes tan tarde en esta zona. Y recuerden, los peces son amigos, no comida. Personajes que por suerte se han convertido en clásicos, ¿no? Y al día de hoy todos lo recuerdan, ¿no? Bueno, y hablando de recordar personajes clásicos, podemos compartir con la gente, con Seba, por supuesto, lo que es cuando personificaste a Kiko para la tira de México de la caricatura, de la para serie. El Chavo Animado, claro, sí, un trabajo hermoso. Tuve la fortuna de que el propio don Roberto Gómez Bolaño me escogiera para ese personaje, sin saber, por supuesto, que yo era argentino, jujeño, ni nada por el estilo. Me escuchó después de escuchar a muchísima gente y le gustó, y me dio una de las grandes posibilidades de sueños cumplidos, que fue no solo interpretar a Kiko, sino conocer a don Roberto personalmente, un ídolo, ¿no? Para todos. A ver, hagamos un zapping imaginario, ¿te parece? A ver. ¿Sí? A ver, ¿qué vamos a presentar ahora? Kiko. A ver. No se vale, ya me la dejaron muy alta. ¿No me la deja en 150? Digo, es que en esa forma le cuartan a uno la libertad de expresión. La libertad de expresión no significa permiso para insultar. ¿Y la libertad de pensamiento? Eso es otra cosa. Ah, pero tengo derecho a pensar de usted lo que yo quiera, ¿no? Acá, Bueno, sí. La clásica pregunta de siempre, ¿te pones algo en los cachetes? Cuando... No se puede poner nada en los cachetes, porque todo lo que uno ponga dentro de la boca te va a repercutir y finalmente te va a absorber. Ahí hay una anécdota también interesante. Yo hacía la voz de Kiko y por razones familiares tuve que venir a Argentina, y entonces la gente de Televisa, desesperada, puso a buscar algunos reemplazantes en caso para backup, ¿no? En caso de que... Y bueno, y cayó gente que se ponía algodones, gente que se ponía unas bombuchas infladas, pero no, todo eso te entorpece. Hay que darle la parte física para que el sonido de la voz aparezca. Entonces, para hacer a Kiko, uno tiene que inflar los cachetes, inmediatamente sale la voz. No lo podría hacer. No, Definitivamente no. Bueno, a ver, vamos con el número 2. Dale, ahora veamos el Pato Lucas. Pato Lucas. Señor Food. Sí. Felicidades, señor Food, es usted un hombre afortunado. Represento a Hogares Modernos Acme, los más cómodos del mañana. Le acompañar utensilios para el hogar. Me ha autorizado a instalar en su hogar sin ningún costo para usted la línea completa de nuestros productos para su hogar, como le decía. Váyase a su trabajo y nosotros nos encargaremos del resto. No se preocupe, señor Food. Aquí está su auto. Yo tengo automóvil propio. Ahí está, el Pato Lucas. Un super personaje, ese es uno de los doblajes clásicos. Sí. Ese actor que estamos escuchando, lamentablemente hace muchísimos años ha fallecido, pero sin embargo me tocó a mí hacerlo en películas, y me tocó una responsabilidad muy grande, que fue redoblar
capítulos clásicos del Pato Lucas, como ese donde él se pelea con el dibujante y él con el lápiz le empieza a poner pétalos y a borrar y todo. El Pato Lucas es un personaje espectacular, primero porque lo que representa, ¿no? Como una leyenda. Yo recuerdo desde que tengo uso de razón ver al Pato Lucas ya en la tele, en blanco y negro, por supuesto. Y segundo porque es un personaje sumamente, ¿cómo les podría decir? Exigente, ¿no? Él se altera, escupe, cesea, se pone loco, grita. Entonces es un personaje que requiere mucha intensidad a la hora de trabajar. Además, ¿no? llegas al tono exacto de aquellos tiempos, digamos. De aquellos tiempos, tratar de poner el clásico. Fíjate, Marito, que a mí me ha tocado muchas veces heredar personajes, ¿no? Por ejemplo, el abuelo de los Simpsons, por ejemplo, Krusty, por ejemplo, personajes que la gente ya conocía. Entonces, en ese caso, yo trato de ponerme un poquito en la piel del espectador, que a veces nos choca cuando nos cambian la voz de un personaje. Entonces yo trato de seguir un poco la línea de lo que se venía haciendo y de tratar de hacer un Pato Lucas clásico, ¿no? ¡Qué bueno que se acordaron de una verdadera estrella como yo, el Pato Lucas! Y ustedes no son nada despreciables, y qué bueno que aquí en Jujuy sea temporada de pejerreyes y no de patos. Sebastián, ¿buscas alguna característica en común dentro de los diferentes personajes que realizás con tu voz, o tenés la facilidad de poder, justamente con la diversidad de registros, hacer la voz que te pidan, que se te ocurra? Fíjate que no, en realidad, digamos que hay dos líneas de actores de doblaje, ¿no? Hay actores de doblaje que uno los escucha y son ellos, son su timbre, son muy buenos, pero uno fácilmente puede irlos reconociendo de papel en papel. A mí me pasa un poco eso en la cuestión de los comerciales. Cuando uno trabaja en locución comercial, generalmente los clientes te piden ciertos registros que son parecidos. Entonces, para yo poderle dar vuelo a esta locura, trato de, en el caso de doblaje, hacer las cosas de la manera lo más diversa posible, ¿no? Yo tengo personajes muy agudos, muy estridentes, como pueden ser Kiko, hasta personajes sumamente cavernosos, como Marcus Phoenix, el protagonista de Gears of War, un videojuego que tiene mucho éxito, o Sub-Zero de Mortal Kombat, de personajes. Entonces, a mí lo que me gusta es eso, que de repente no tengan nada que ver para poder expresarme de manera muy diferente. Y lo que sí, muchas veces cuando uno hace muchos personajes, sí hay que buscar ciertas características que sean mnemotécnicas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un récord único dentro del doblaje. Yo tengo 7 voces, 7 personajes fijos dentro de una serie, como es Los Simpsons. Entonces, cuando yo me pongo a doblar, tengo que tener una cierta mnemotecnia para que no se me mezclen las voces de todos esos personajes. Entonces, ahí sí uno recurre, por ejemplo, si se trata del abuelo, ya es el típico quejido del abuelo, entonces ya sale la voz, ¿no? ¡Ay, Homero, qué pasa! ¡Devuélveme mis medicinas! O si se trata de Krusty, uno recurre a la risa y ya sale el personaje, ¿no? Entonces hay que estar buscando esa mnemotecnia para que dentro del disco rígido no se arme un cortocircuito, ¿no? No salga un Pato Lucas con un Krusty mezclado. Vamos a ver uno de los más pedidos, ¿sí? Diego, obviamente, ese tigre extraño, ¿no? Que salió hace unos años a partir de lo que era esta película en la versión número 2. Entonces, ¿sobrevives con tu instinto, por tu cuenta, sin responsabilidades? ¿Ninguna? Es increíble. No hay dependientes ni límites. Es la vida ideal para cualquier soltero. ¿Escuchaste? Este parece ser mi lugar. ¿Hola? Sí, no, ahora no te puedo atender. Ahí está, Diego, brillante. Diego, ¿Qué sentís, Sebastián, cuando te ves ya con el personaje, con la película armada o la serie armada? ¿Te podés reconocer de tu propia voz? ¿Qué te pasa? Mira, depende. Hay personajes, por ejemplo, como Diego, si ustedes se dan cuenta, tiene un timbre más parecido al de mi voz natural. Sí. Sin embargo, en todos los personajes, la característica, yo creo, por la cual me dedico al doblaje y no a otra cosa, es porque yo soy una persona muy tímida. Entonces, la manera de uno poder afrontar esto es haciendo de cuando yo escucho estos trabajos, es como si no fuera yo. Estoy escuchando el trabajo como si lo hiciera otra persona, trato de ser lo más objetivo posible, ver si está bien o está mal hecho
y no lo tomo como realmente como si fuera propio. En ocasiones como esta, cuando yo me enfrento y lo veo en la pantalla y estamos conversando, sí, pero si no, generalmente es una cosa muy graciosa. Es una cosa muy graciosa entrar a un cine, por ejemplo, sentarte a ver una película en la que vos estás trabajando, está la gente al lado, está escuchando tu trabajo, se está riendo y no tiene ni idea que el que está al lado es el que hace la es voz. el que está haciendo esa voz. Entonces es muy mágica esta mezcla de anonimato que tiene el doblaje, ¿no? Bien, Seba, vamos cerrando, redondeando esto. Un honor tenerte acá, primero que nada. No, por favor. Y decía un sabio alguna vez, ¿no? Trabaja de lo que amas y no vas a trabajar un día de tu vida. ¿Estás en ese momento? Claro que sí, siempre lo he hecho. Yo siempre he dicho que soy un afortunado. Tengo la oportunidad de hacer lo que me gusta, reírme, trabajar en dibujitos animados y que encima me paguen. Entonces no puedo más que estar agradecido con la vida, con la carrera y bueno, tratar de, en la medida de lo posible, siempre arrimar un poquito de todo eso que uno aprende afuera a mi país, ¿no? Porque creo que eso también no deja de ser una deuda de todos los que nos vamos de aquí en algún momento y tenemos la oportunidad de hacer cosas importantes en otro lado, bueno, retribuirlo, ya sea a manera de enseñanza o de lo que sea posible, para que el medio del país siga creciendo, ¿no? Bueno, te quiero ver la sensación, la nena de 3 años que tenés, tu única nena con 3, Sí. cuando reconozca y vea la era de hielo. y No, diga, ya "Ese lo papá". reconoce y ella ¿Sí? ve un dibujo y dice, tú trabajaste ahí, pues ella cree que yo trabajo en todos, ¿no? Pero bueno, es muy lindo, yo siempre decía, debe ser muy gracioso ser hijo mío y ahora que tengo la oportunidad de ser padre, Clara Sofía también lo disfruta mucho y es chistoso porque lo toma como algo natural, ¿no? Dale. Un abrazo y seguí tomando agua de Cibi para que siempre vuelvas, ¿eh? Exactamente, claro que sí, siempre voy a volver y muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias por haber venido a los No, al estudios de Canal contrario, un 7. saludo a todo Jujuy. Bueno, ahí estábamos divirtiéndonos un rato con esta habilidad, con esta vocación de Sebastián Yapur de Increíble. poder hacer doblajes de diferentes personajes muy reconocidos a nivel Brillante. mundial. Y un speech, dejanos, por favor, dejanos un speech para la radio. Gracias, ya venimos enseguida, ¿eh? Con mucho Hacemos la gusto. pausa.